Romanos capítulo 2, vamos a leer el versículo 14. ¿Ya están ahí todos? Amén. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Gloria al Señor. Toma tu lugar. Amén. Ya se ha orado, está todo listo. Hay algunos puntos que voy a repasar con el objetivo de que quien no haya venido, de alguna manera se ponga al corriente un poco en el tema que estamos hablando, y de alguna manera también para poder poner algunas bases en lo que el día de hoy Dios me ha dado para compartir. Así que hemos estado viendo que la conciencia es la voz interna que nos juzga o que nos dicta lo bueno y lo malo. Amén. Es esa voz que está dentro de nosotros y que nos dice o nos juzga cuando hicimos algo mal y nos hace sentir mal, o que también te defiende cuando alguien te está acusando de algo y tú sabes que no hiciste eso malo. ¿Sí están aquí? Por lo tanto, la conciencia tiene dos actos, dos acciones, dos trabajos. No solamente enjuiciar o acusar. Si solamente acusara la conciencia, entonces la conciencia no estaría completa. ¿Ok? Entonces, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo queremos ver todo lo que hace esta conciencia, porque hemos estado viendo que primero nos define lo bueno y lo malo. De manera que cuando hacemos lo malo, vuelvo a decir, la conciencia te dice y te está acusando lo malo que hiciste, pero también te da paz. Fíjate bien, la conciencia también te da paz cuando alguien te acusa de algo que realmente no eres responsable. ¿Ok? Ahora, el miércoles estuvimos hablando, o el pastor estuvo compartiendo, de que tenemos la conciencia moral, pero también hay una conciencia espiritual. ¿Ok? Hay conciencia moral, pero también hay conciencia espiritual. Y es importante separar la una de la otra, porque la conciencia moral y la conciencia espiritual no trabajan ni de la misma forma o a través de la misma vía ni en el mismo lugar. ¿Ok? No trabajan de la misma vía ni en el mismo lugar. Eso es para empezar. Entonces tenemos que entender por qué es importante progresar y escalar de la conciencia moral a la conciencia espiritual. Hemos entendido que la conciencia moral no nos salva. Amén. Estábamos viendo ayer el tema de la salvación con los hermanos del discipulado, y yo les compartía que teníamos que ser salvos porque hay una herencia de pecado y de muerte sobre todo ser humano. De manera de que puede nacer un ser humano sin haber hecho nunca ningún mal, con una conciencia moral íntegra, 100% limpia, pero si no se arrepintió de todos modos de sus pecados, esa herencia de pecado que está sellada sobre el ser humano no es quitada, y esa persona también se puede perder, aunque nunca haya hecho ningún mal. ¿Sí están aquí? Todos necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador para que nuestra herencia de pecado y muerte, que es como un sello que todo ser humano trae a la tierra,
sea quitada de nosotros y el día de mañana podemos ser partícipes de la gloria de Dios. Amén. Ahora, por eso es importante escalar de la conciencia moral a la espiritual, porque la conciencia moral no nos salva. La conciencia moral solamente nos va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, la conciencia moral se va a formar y se va a construir o debilitar incluso de acuerdo a patrones culturales, familiares, tradicionales, hasta económicos y hasta educativos. Lo que aquí en Ciudad Guzmán, algún acto es inmoral, en Sonora puede ser algo normal. ¿Sí estamos aquí? Por lo tanto, el grado de conciencia moral cambia totalmente por región, por tradición, por cultura, por idioma, por costumbres, por raíces familiares, etcétera, etcétera. Puede ser manipulable, puede ser cambiable, puede ser atacada incluso para perder y ser recambiada o transformada, pero la conciencia espiritual jamás puede ser tocada por un ente externo a la palabra de Dios. A la conciencia espiritual no le importa la cultura, no le importa el lenguaje, no le importa la región, no le importa la economía, no le importa la posición social. La palabra de Dios no se deja manipular ni cambiar por ninguno de esos aspectos. Lo que el Espíritu Santo te dicte por su palabra para trabajar en la conciencia espiritual es lo mismo aquí en Sonora, en Francia, en China, en la India, en África, donde tú vayas. La conciencia espiritual va a ser dictada por un solo patrón, que es la palabra de Dios. Y como la conciencia espiritual es el área donde nosotros somos trabajados para entonces ser partícipes de todo lo de Dios, por eso es tan importante que yo me dedique a escalar y progresar de la conciencia moral a la conciencia espiritual. Porque entonces, obviamente, si yo sé que la conciencia espiritual y el trabajo a través de esa conciencia en mi espíritu es la que me va a salvar, la que me va a hacer crecer espiritual y la que me va a hacer apto para irme con Jesús cuando Él venga por su iglesia, pues entonces le voy a trabajar en esa. ¿Sí están aquí? ¿Tiene sentido? Bueno, como introducción, quiero abordar unas partes básicas, pero a lo mejor algunos probablemente el miércoles dijeron: ¿cómo es que conciencia espiritual y conciencia moral? ¿Por qué hay dos? ¿O cómo es que hay dos? ¿O de qué manera puede ser posible eso? Es bien fácil. El ser humano está compuesto por tres partes: espíritu, alma y cuerpo, de adentro hacia afuera. Espíritu es la parte más interna del ser humano, alma y cuerpo. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Ok? Esa es la composición del ser humano. La Biblia dice que Dios sopló aliento de vida y entonces el hombre fue llamado ser viviente. Quiere decir que en el espíritu está la vida. La vida no está en mi cuerpo, la vida no está en mi alma, la vida está en mi espíritu. ¿Ok? Ahora, teniendo estas tres partes, es importante conocer de qué partes estoy formado: espíritu, alma y cuerpo. Voy a dejar el espíritu al último porque ahí es donde voy a entrar un poco más. El alma, en el alma se concentran tres partes: mis sentimientos, mi mente y mi voluntad. ¿Ok? Mis sentimientos, mi mente, mi intelecto, mi raciocinio, mi inteligencia, mi imaginación, todo eso está en la mente. Y luego mi voluntad. Mi voluntad es ese libre albedrío que todo ser humano tiene. Es su poder de decisión para él mismo. Esa es mi voluntad. ¿Ok?
Y en el alma se encuentra la esencia de nuestro verdadero yo. Mis decisiones, mis actos, lo que yo soy en realidad está en mi alma. Porque en mi alma decido quién soy, qué hago, cómo me muevo. Porque ahí está mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones y mi voluntad. A final de cuentas, yo decido en el alma. Ahora, mi cuerpo es lo que expresa y manifiesta físicamente lo que mi alma decide. ¿Sí están aquí? Si yo me siento triste, nadie va a ver, qué alma tan triste. No se ve físicamente. Sin embargo, te ve en la cara. ¿Por qué? Porque tu cara está expresando físicamente lo que tu alma está sintiendo. ¿Ok? Y el cuerpo también, una de sus funciones es genera o nos da posibilidad de tener contacto con el mundo exterior y nos hace conscientes del mundo físico. ¿Ok? Por eso están los 5 sentidos naturales. ¿Ok? Ok, eso es alma y cuerpo. Ahora, espíritu, y esta es la parte importante. En el espíritu hay 3 elementos importantes: la conciencia, la intuición y la comunión. Eso solamente hay en el espíritu interno de cada ser humano. Conciencia, intuición y comunión. ¿Ok? Trate de seguirme para que no se pierda, porque voy a ser un poco profundo. Comunión es la parte que nos permite simple y sencillamente tener contacto y comunión como tal, relación con nuestro Padre, con el Espíritu Santo. El que se une al Señor, un espíritu es. Nadie se puede unir a Dios en el alma ni en la carne. Nadie se puede unir ni tener una relación con Jesús en su carne, ni en su alma, ni en su mente. Nadie. Necesitamos trabajar en nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios solamente se conecta a nuestro espíritu interno. ¿Ok? ¿Cuál es el trabajo? El Espíritu Santo busca conectarse con mi espíritu para que mi espíritu gobierne mi alma, el cómo yo siento, cómo yo pienso y cómo debo de decidir por la influencia del Espíritu Santo sobre mi espíritu, y que mi cuerpo manifieste el gobierno y la influencia del Espíritu Santo sobre mi alma. Por eso cuando mi cuerpo y mi alma expresan cosas diferentes a la palabra, es porque nuestro espíritu no ha sido gobernado por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando la palabra solamente llega hasta el alma y no llega hasta el espíritu? Es lo que hacían los fariseos. La palabra les llegaba hasta el alma nada más, porque la sabían, porque en el alma está la mente. Y querían juzgar por su mente, pero eran incapaces de juzgar por su espíritu. ¿Por qué creen que ante Jesús nadie pudo? Porque Jesús estaba guiado por el Espíritu, guiado e influenciado siempre y 100% por las palabras del Padre. ¿Por qué creen que decía Jesús? Las palabras que yo hablo y las cosas que hago no las hago por mi cuenta. ¿Por qué? Porque sometió su cuerpo y su alma al dominio total y absoluto del Espíritu Santo sobre de él. Por eso, aunque quiso y deseó y le dijo: Padre, si puedes quitar de mí esta copa, por favor. Pero no. ¿Qué dijo? No se haga mi voluntad, que no predomine mi alma por encima de tu espíritu. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que en nosotros predomine el Espíritu Santo sobre nuestro espíritu, para que entonces mi alma no tenga el control de mí. Porque cuando venimos de no conocer la palabra, de no saber nada de Dios, las personas, todo ser humano está controlado por su alma.
¿Quién no vive su vida de acuerdo a como cree que es lo correcto? ¿Quién no hace las cosas como cree que es lo indicado? ¿Quién no cambia su sentido del humor o su manera de sentirse por algo que escuchó o por algo que le dijeron o por algo que vio o por algo que pensó que hicieron? ¿Verdad que todos? Eso es ser gobernado por el alma. Por eso cuando venimos y conocemos la palabra de Dios, conocemos a Jesús, somos confrontados porque llevamos toda una vida haciendo las cosas a nuestro parecer. Cuando Dios nos dice, ya no van a hacer las cosas a tu parecer, a tu conciencia, a tu propio parámetro, van a ser a mis parámetros, a mis estatutos, a mis decretos y como mi espíritu diga. Por eso chocamos mucho. Por eso nos damos golpes de cabeza. Ahora, el objetivo es de que no sigamos dándonos golpes de cabeza aún conociendo la palabra. Si ya te diste varios golpes de cabeza en la vida y estás ante una persona que es Jesús, que te quiere enseñar una nueva vida, que te quiere enseñar cosas diferentes a las que has vivido y a las que has recibido y experimentado, ¿por qué no sujetarme y someterme a esa persona que es Jesús y que es su palabra para que entonces yo tenga una vida nueva? Debería de ser lo más lógico, ¿verdad? Si yo he tenido una vida de tantas broncas en mi matrimonio y pleito y no se soluciona nada, y vengo y conozco la palabra y me empiezan a enseñar qué debo de hacer y qué debo corregir y cambiar para ya no tener un matrimonio así, pero ignoro eso y prefiero seguir peleando, entonces soy necio, que me gusta lo malo. ¿Por qué? Porque estoy dominado por mi alma. A ver, no, a mí nadie me va a enseñar si yo ya llevo años haciendo esto, si yo he sido así tan, no, es que el alma no te deja ser formado. Porque el alma está en medio del cuerpo y el espíritu. Si la palabra no penetra y despedaza el alma, no va a llegar a la barrera o al lugar más interno que es el espíritu. ¿Ok? Entonces, ese fue un paréntesis muy largo. Comunión es todo eso. Yo me comunico, yo me relaciono a través de mi espíritu con el Espíritu de Dios. Comunión. Número 2, intuición. Esa palabra la hemos conocido mucho, ¿verdad? Que decimos muchas veces, yo intuyo que va a pasar esto, o tengo la intuición de que puede suceder eso. La intuición es la voz interna, pero no de la conciencia moral, es la voz interna de la conciencia espiritual. La intuición es la que te va a hablar en el espíritu cuando el espíritu te redarguye de algo malo que hiciste. ¿Ok? Yo quiero que anoten todo esto porque vamos a ver muchas diferencias entre lo que una conciencia y otra hace. Y no me quiero tardar, pero quiero ser realmente muy específico. ¿Sale? Entonces, la intuición es la voz interna de la conciencia espiritual. ¿Ok? Entonces, si la intuición es la voz interna de la conciencia espiritual, la conciencia espiritual es el área, es el lugar que me va a dictar lo bueno y lo malo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok? La conciencia espiritual nos va a juzgar o nos va a evaluar de acuerdo a los parámetros de lo bueno y lo malo, pero conforme a la palabra de Dios. No conforme al mundo, no conforme a la tradición, no conforme a la cultura, no conforme a la economía, conforme a la palabra de Dios. La conciencia juzga y la intuición te lo dice. ¿Ok? La conciencia juzga y la intuición lo comunica. Entonces, esa es la parte del espíritu en nosotros. El espíritu interno del ser humano tiene comunión, intuición y conciencia. 3 áreas que están formadas dentro de cada quien.
Ahora, cuando una persona, vamos a decir, ser humano, nace y no conoció nunca la palabra hasta sus 28 años, vamos a decir, 30 años. Durante esos 30 años, ese hombre está marcado con la conciencia moral que leímos en Romanos 2, en el 14 al 16, que Dios escribe en ellos las tablas que ya no iban a ser como tal tablas, sino sus leyes iban a estar en su corazón, en la conciencia moral. Todo ser humano ahí. Ahora, sin embargo, hasta esos 30 años de edad de esa persona, la conciencia espiritual está muerta, está dormida. Hasta que tiene un encuentro con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, y entonces nace de nuevo, ahí la conciencia espiritual cobra vida. ¿Ok? Hasta entonces la conciencia espiritual cobra vida. ¿Por qué? Uno de los puntos que estuvimos viendo acerca de las diferencias de conciencia es de que la conciencia moral te condena y te acusa. La conciencia espiritual te redarguye. Cuando tú te sientas acusado, es de que estás siendo juzgado por tu conciencia moral. Cuando tú te sientas redarguido, es que estás siendo juzgado por tu conciencia espiritual. Por eso el ser humano, cuando no conoce la palabra y no conoce a Dios y no tiene una relación con Jesucristo, se siente acusado y se siente avergonzado. Pero no vemos pidiéndole perdón a Dios ni repitiéndose de sus pecados, ¿verdad? ¿Sí están aquí? ¿Sí me siguen? Hay una grandísima diferencia. La conciencia espiritual nos redarguye. La conciencia moral nos acusa. Si te sientes acusado, entonces hay que trabajar más en el espíritu. Porque quiere decir que la conciencia moral que está en mi mente, en el alma, es lo que más predomina de mis tres partes. Quiere decir que mi alma es más fuerte que mi cuerpo y que mi espíritu. Pero si yo me siento redarguido, entonces quiere decir que mi espíritu está alerta y sensible a las cosas que estoy haciendo mal de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces está sensible a la voz del Espíritu Santo. Dos ejemplos. La conciencia moral, ahí está Judas. La conciencia moral lo acusó y se colgó. La conciencia espiritual, ahí está Pedro. Vino sobre él, lo redarguyó y se arrepintió. ¿Ok? Ahora, en base a estos dos ejemplos viene el segundo punto. ¿Cómo sé que estoy siendo juzgado por la conciencia moral o por la conciencia espiritual? Sé que estoy siendo juzgado por la conciencia espiritual. Fíjense bien. Cuando la conciencia, ese juicio, esa voz interna me está juzgando y esa voz me lleva al arrepentimiento, estoy siendo juzgado por la conciencia espiritual. ¿Sí están aquí? Cuando la voz de la conciencia me lleva al arrepentimiento, entonces es la conciencia espiritual. Cuando la voz de la conciencia me lleva a la vergüenza, entonces estoy siendo juzgado por la conciencia moral. Está bien tremendo esto. Si hiciste un acto malo y tú sientes más vergüenza que dolor, entonces estás siendo dominado por la conciencia moral y no hay conciencia espiritual en ti.
Hay una grandísima diferencia. El trabajo que Dios quiere hacer en nosotros es de que la conciencia espiritual esté activa, esté sensible, esté alerta a que se deje dominar, influenciar y enseñar por el Espíritu Santo. Para que entonces todas las acciones que yo cometa mal me lleven al arrepentimiento por la conciencia espiritual. Por eso Judas no se arrepintió, porque la conciencia espiritual no estaba dentro de él, solo la conciencia moral. Se sintió con vergüenza y se mató. Pero la conciencia espiritual redarguyó a Pedro para llevarlo al arrepentimiento. Vean que es un trabajo que no tiene nada que ver el uno con el otro. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque Satanás puede entrar y aún puede trastornar tu conciencia moral y engañarte con pensamientos de mentira para que tú reacciones a ese juicio de la conciencia moral por los pensamientos que Satanás te meta en tu corazón. No te vas a dar cuenta que realmente estás reaccionando en la conciencia moral por designios a veces de Satanás hasta que te confronta alguien con una conciencia espiritual. Si apagaran la luz aquí y fuera de noche, yo no me daría cuenta. Si hay silencio, yo no me daría cuenta de quiénes y cuántos hay aquí hasta que encienden la luz. Yo veo todo parejo y todo como si nada. ¿Cierto o no? Me doy cuenta de la realidad hasta que encienden la luz. ¿A dónde voy con este ejemplo? Si yo ando entre pura gente que camina por la conciencia moral, yo pienso que la conciencia moral es el único estándar y parámetro que debo seguir. Hasta que alguien venga y encienda la luz con la conciencia espiritual dominada por la palabra de Dios, que es luz, entonces me doy cuenta que yo estoy mal. Un ejemplo de esto, fácil. Los fariseos y los escribas y los republicanos todos pensaban que estaban bien hasta que llegó Jesús. Porque ellos estaban operando la ley de acuerdo a como ellos creían que estaba perfecto, que estaba bien. Ellos seguramente antes de que Jesús estuviera en medio de ellos y la mujer adúltera, seguramente ellos ya habían apedreado a otra mujer, porque ya sabían qué hacer. El problema es de que Jesús tuvo que venir con la conciencia espiritual, con la verdad, a enseñarles que su conciencia moral estaba totalmente mal, trastornada. Que su conciencia moral no era la conciencia de Dios. ¿Sí estamos aquí? Cuando la conciencia espiritual entonces me confronta a mi conciencia moral, me doy cuenta que lo que he estado haciendo por moralidad no es correcto, no es suficiente o a veces no tiene un verdadero efecto. Ahora, seguimos con el ejemplo. ¿Cómo es que mi conciencia moral puede estar influenciada o dominada por designios o pensamientos de Satanás? ¿Qué no les dijo Jesús? ¿Vosotros hacéis lo que su padre el diablo? Y si todo lo hacían por su conciencia moral, quiere decir que escuchaban designios de Satanás para funcionar. Vean qué tremendo. Funcionaban con la conciencia moral, pero con la letra de la conciencia de la ley. ¿Qué es eso? El hombre tratando de acomodar la palabra como él piensa que es correcto. Cada que yo digo, no, esta parte yo no creo que la Biblia quería decir eso. Es tu conciencia moral queriendo modificar la base de la conciencia ya de la palabra de Dios. Por eso cuando hacemos eso no nos arrepentimos, nada más nos sentimos mal.
pero no pedimos perdón, porque no lo sentimos que necesitamos pedir perdón. ¿Sí están aquí? Está buenísimo esta parte. Conciencia moral y conciencia espiritual. Hasta que conocemos a Jesús, entregamos nuestra vida, viene la vida de Dios a nosotros para que esa vida de Dios levante, le dé vida a mi espíritu. Y entonces mi conciencia espiritual es despertada. Ahora, también el trabajo del Espíritu Santo funciona para la conciencia moral y la conciencia espiritual, buscando el mismo resultado. Ahorita voy a explicar. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 16 que el Espíritu Santo vendría para convencer al mundo de pecado, pero que también va a redarguir. ¿Ok? Ahora, cuando el Espíritu Santo le habla a un ser humano que nunca ha conocido a Jesús, nunca ha conocido la palabra, nunca ha estado en una iglesia cristiana cumpliendo la palabra de Dios, ni teniendo una relación con Dios, pero la palabra de Dios lo toca, la palabra de Dios impacta su conciencia moral para convencerlo de pecado. Pero cuando tú ya conociste al Señor, conociste ya su palabra, pediste perdón por tus pecados y entregaste tu vida al Señor Jesús, entonces el Espíritu Santo usa la misma palabra, pero ya no para convencerte de pecado, sino para redarguirte de pecado. El Espíritu Santo solamente, ahora, te redarguye en tu conciencia espiritual. Entonces, otra vez, Espíritu Santo con la palabra impacta la conciencia moral para convencer a esa persona del pecado y que se arrepienta. Espíritu Santo con la palabra impacta la conciencia espiritual del creyente convertido que pecó para que también se arrepienta, lo redarguye. ¿Sí ven la diferencia? Por lo tanto, yo no puedo ser convencido de pecado, puedo ser redarguido. Pero toda persona que es inconversa, es decir, que no tiene la palabra de Dios, eso es inconverso, sin converso, sin verso, sin el verso, sin la palabra. ¿Sí me entendieron o los perdí ahí? Converso, con el verso. Verso, palabra, con la palabra. Esos son los verdaderos convertidos, los que tienen la palabra dentro. Pero por eso tenemos personas que no se arrepienten y pecan. ¿Por qué? Porque no son convertidos, porque no tienen la palabra dentro, con el verso dentro de. Los inconversos son los o sin la palabra dentro. Entonces, sin la palabra dentro no puede haber conciencia espiritual. Pero el Espíritu Santo de todos modos te va a buscar para convencerte del pecado y entonces que te arrepientas y te acerques a Dios. Por eso el trabajo del Espíritu Santo siempre va a ser reconciliarnos con Dios. Seas inconverso o seas converso, el Espíritu Santo siempre va a buscar que te relaciones con Dios otra vez. Porque dice la Biblia, creo que es Romanos 10, que Él fue el que nos trajo y nos puso en la relación correcta con Él, porque estábamos en una relación incorrecta, separados de Dios por el pecado. Pero el Espíritu Santo viene a traer ese trabajo para que otra vez nos conectemos en la relación correcta con Dios. ¿Sí están aquí todos? Ok, entonces ahora sí sigo. Esa fue una muy larga introducción. Dios mío, es que hay tanta cosa. Ok, entonces ya vimos que la conciencia espiritual nos lleva al arrepentimiento. La conciencia moral nos lleva a la vergüenza. Ahora, ay Dios mío,
Vamos a Génesis rápido. Vamos a leer el pasaje que leímos el día miércoles. En el capítulo 3. Ok, vamos a recapitular un poco, pero de ahí voy a entrar a otra área que es con la que yo creo que voy a terminar para no excederme. Ok, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Desde ahí ya vemos el primer trastorno de lo que la palabra de Dios había dicho. Dios no habló de tocar, Él dijo de comer. ¿Ok? ¿Por qué es importante distinguir entre tocar y comer? Esto lo dijo Jesús a sus discípulos. Tocar y comer significa Jesús diciendo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Hay una grandísima diferencia. ¿Sí entendieron el punto? Súper sencillo. Yo sé que hay droga a mi alcance, alcohol, prostíbulos. Mal hablar está a mi alcance, maltratar está a mi alcance. No quiere decir que voy a comer de él. Estoy expuesto y en ese contacto con esas cosas. Lo pesado aquí fue comer, no tocar. Y ahí es donde tú y yo debemos entender, hermano, que la conciencia espiritual no te va a deslindar de tocar, te va a deslindar, te va a juzgar por comer. Vamos a suponer, voy a dar un ejemplo a lo mejor raro, pero supongamos que por X o Y yo nací y estuve en un hogar y en una casa que está en una colonia donde hay mucho ladrón o se mueve mucho alcoholismo. Ahora, Dios no me va a juzgar porque yo viví en una colonia donde había mucho alcoholismo o drogadicción o prostitución o lo que hubiera. Dios me va a juzgar si lo probé estando en medio de ello. Ahora, ese es el primer trastorno que vemos aquí, ¿sale? Dios no habló de tocar, Dios habló de comer. Entonces seguimos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, aquí es donde ya Satanás empezaba a tentar a Eva, haciéndole ver que había una manera diferente de ver las cosas a las de Dios y que era mejor. Porque la conciencia moral es lo que hace. Muchas veces te va a decir que hagas las cosas como a ti te parezcan mejor, y a veces hasta nos atrevemos a decir, no, esto es mejor que lo que la palabra de Dios dice. Yo no entiendo cómo la palabra de Dios pide esto, si yo creo que lo mejor es esto. Jamás. Por eso la conciencia moral, y aun cuando es atacada e influenciada por los designios o pensamientos de Satanás, va a tratar de corromper esa conciencia para que entonces lo que yo haga lo justifique por bueno. ¿Ok?
Seguimos leyendo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar. ¿Y árbol codiciable para alcanzar? La conciencia moral muchas veces se va a regir porque el ser humano quiere tener siempre la razón. Estar por encima de todo. Es que yo creo que esto es correcto. Es que yo creo que lo juzgué así. Por eso no nos gusta cuando nos corrigen. Porque la conciencia moral, ¿qué quiere hacer? Alcanzar ¿qué? La sabiduría. Queremos estar en lo más alto cuando estamos operando en lo más bajo. ¿Otra vez? Queremos estar en lo más alto cuando estamos operando en lo más bajo. La conciencia moral es muy baja comparada con la conciencia espiritual. La Biblia dice que los designios de la carne y del espíritu están peleando siempre entre sí, de acuerdo a Gálatas. ¿Ok? Seguimos leyendo. Nada más estamos desmenuzando este pasaje y con eso terminamos. Para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ahora ven que tremendo. Esta es una enseñanza bien fuerte para los matrimonios. Porque los ojos no fueron abiertos cuando la mujer comió. Fueron abiertos cuando el hombre comió. Quiere decir que toda la responsabilidad de lo que pasa en el hogar, en el matrimonio, es del hombre, aunque lo haya provocado la mujer. Como que ya no les gustó ese tema, sigo leyendo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El miércoles estuvimos viendo que esto es un impacto bien fuerte. Porque ¿qué pasó? Que cuando Adán y Eva comieron del fruto, la conciencia moral cobró vida y la conciencia espiritual murió. Algunos dicen, mejor no lo voy a decir, si la conciencia moral despertó y vieron que estaban desnudos y se escondieron, quiere decir que la conciencia moral que despertó los llevó a la vergüenza. Y por vergüenza buscaron hojas para cubrir su vergüenza. Por eso el pastor compartía que la conciencia moral en el hombre hace que el hombre, lo máximo que el hombre pueda alcanzar por él mismo es buscar de qué manera cubrir su vergüenza, pero no cómo cubrir su pecado. Porque Adán y Eva nos enseñaron desde el principio lo que pasa cuando una conciencia u otra gobierna a esa persona. La conciencia moral despierta después de comer el fruto y les da vergüenza y cosen las hojas. Por eso andamos cubriendo cómo cubrir que no se den cuenta que hice eso. O escondernos. ¿Por qué creen que la mayoría de las cosas delictivas se hacen por la noche? Cuando menos se ve. Para que no los cachen y sean avergonzados en público. Pero vean qué tremendo. Y oyeron la voz de Jehová Dios, en el 8, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Vean qué tremendo. Y les quiero, hay dos cosas aquí importantes de la importancia, valga la redundancia, del por qué Dios les dice: ¿dónde estás tú? Número uno, Dios no le está diciendo a Adán:
¿dónde estás tú? Por su lugar geográfico. ¿Sí me doy a entender? O sea, no le estaba diciendo en qué área del huerto estás, no. Dios le estaba hablando a Adán porque a consecuencia del pecado, él perdió su posición y su comunión con Dios. Por eso Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Ahora. Como Adán había pecado y la conciencia moral se había despertado, y la conciencia moral los llevó a la vergüenza. Vean qué tremendo es esto. La vergüenza provocada por la conciencia moral siempre te va a llevar a un lugar donde no perteneces, que es un lugar donde Dios no te colocó. Wow. Eso está tremendísimo. ¿Por qué creen que se escondieron? Se ocultaron. Se fueron a un lugar donde Dios no los puso. Porque eso es lo que hacemos. Cuando la vergüenza provocada por la conciencia moral nos domina, esa vergüenza nos lleva a un lugar donde Dios no nos colocó, un lugar donde no pertenecemos. ¿Cómo es que funciona eso? Facilísimo. El hijo pródigo se fue y la vergüenza de su pecado y de su mal lo llevó a comer de los cerdos. Y la Biblia nos enseña que ese no era su lugar, no era donde Dios lo colocó. Dios lo colocó en una casa con un padre bueno, misericordioso, que tenía en abundancia, que aún tenía misericordia y amor para esperarlo con brazos abiertos hasta que reconociera cuál era su posición original. Por eso la gracia y el amor de Dios están siempre con los brazos abiertos. No importa hasta qué lugar te fuiste a esconder, no importa hasta qué lugar te echaste a perder, no importa hasta qué lugar te ocultaste por el pecado y la vergüenza, Jesús sigue con los brazos abiertos. Porque Jesús sabe que Él no te colocó en ese lugar donde estás encuevado, donde te has alejado, donde te estás escondiendo. La gracia de Dios sabe que Él te puso en un lugar donde Él mismo te está esperando. Eso es lo que pasó con Adán. Como que me estoy emocionando mucho. A ver, vamos avanzando. No, está bien, híjole. Ojalá puedan estar recibiendo esto porque están pasando por mi cosa muchas cosas, pero no me quiero salir de esto. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? O sea que Dios aquí ya se dio cuenta de que probaron del árbol que les dijo que no, porque ya Dios sabía que la conciencia, cuando probaran de ese fruto, les iba a dictar el bien y el mal. ¿Quién te enseñó que estar desnudo era malo? ¿Sí estoy aquí? ¿Sí están aquí? Perdón. O sea, ¿quién te enseñó que como yo te hice estaba mal? Es que lo estás viendo ahora con otro lente, el de la conciencia moral. Y entonces Dios se dio cuenta que habían comido del árbol. ¿Por qué? Porque nada más había otra voz que les pudo haber dictado que estaba mal el hecho de estar desnudos. ¿Cuál es? La voz de la conciencia moral. Por eso Dios se dio cuenta. Ahora vamos con la segunda parte, que era también lo que compartía el pastor. Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora vean la parte de Dios.
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es de lo que el pastor en parte compartía el miércoles. Mientras el hombre, por la conciencia moral, siente vergüenza y por la vergüenza busca cómo tapar la vergüenza por sus propios méritos, Dios siempre está buscando con sus méritos de Dios, no del hombre, con sus méritos de Dios, cómo cubrir el pecado de ese mal que cometió el ser humano. Por eso ningún esfuerzo humano puede cubrir el pecado en nosotros. Por eso no es por obras para que nadie se gloríe. Por eso nadie puede alcanzar la gracia y la misericordia y la gloria de Dios porque se lo merezca, nadie. Porque Adán y Eva establecieron este patrón guiados por la conciencia moral de que lo único que el ser humano puede hacer, o lo máximo a lo que puede llegar, es cubrir la vergüenza de un mal acto. Pero Dios, vean qué tremendo, amoroso y misericordioso es Dios, que aun cuando tú estás viendo tu vergüenza, Él está viendo tu redención. Aun cuando Él ve que estoy hundido en tanto mal, en tanto pecado, en tantas acciones perversas, en tantas cosas que van en contra de Él, Él no se está fijando en eso. Él se está fijando en de qué manera te voy a alcanzar para que entiendas que no me importa tu mal, me importas tú, me importa redimirte, me importa salvarte, me importa darte vida nueva, me importa derramar la sangre de mi Hijo Jesucristo sobre tu vida para que seas salvo de ese pecado. Eso es lo que Dios hace. Dios busca cómo cubrir el pecado y el hombre busca cómo cubrir la vergüenza. Ahora, si Dios buscó cómo cubrir el pecado y Adán buscó cómo cubrir la vergüenza, eso nos dice que solamente se puede cubrir el pecado con derramamiento de sangre. Porque si los vistió con pieles, tuvo que matar algún animalito, derramar sangre para cubrir el pecado y vestirte. Ahora, hay una cosa importante y en parte poco el pastor comentó. Una cosa es cubrirte y otra cosa es vestirte. La gracia de Dios y el trabajo de Dios busca vestirte de un nuevo hombre, de nuevas pieles, pero la vergüenza de tu mal nada más te va a llevar a cubrirte. Por eso decimos, en lo que pasa y no se dan cuenta que hice esto, voy a cubrirme, voy a esconderme. Pero no decimos, ya voy a cambiar para no volver a hacer esto, para que nunca más se den cuenta, nunca más vean que estas atrocidades las hice una vez. Pero eso es lo que sí hace Dios. La regaste una vez y Dios te dice, no me importa que la regaste, me importa cubrirte y vestirte con la piel de la sangre de mi Hijo Jesucristo. Y entonces así yo ya no voy a ver tu pecado, voy a ver a mi Hijo en ti. Por eso el amor de Dios no lo vamos a poder comprender nunca. Ayer les compartía a los hermanos en el discipulado, porque si yo me la pasé toda mi vida matando gente y el último día de mi vida conocí a Jesús, pedí perdón por mis pecados, le creí, le confesé, a Dios no le importa que todos mis demás días me la pasé siendo mal. Él va a decir, bienvenido porque has reconocido que soy el único que te puede salvar. Ahora el problema es que me la pase toda la vida haciendo un mal
reconozca mis pecados y siga haciendo el mal. Por eso Dios quiere hacer algo diferente en todos nosotros. Por eso necesitamos trabajar en que nuestra conciencia espiritual nos guíe y nos domine. Porque Dios quiere trabajar mucho más allá de lo que tú crees. Las cosas que has querido solventar, solucionar, arreglar por tus méritos no son productivos ni suficientes, porque no están siendo operadas ni trabajadas en lo espiritual. Y cuando nada más trabajamos en la conciencia moral, es como las avenidas y calles de aquí, que nada más le ponen un parche y en 2 meses ya está el huecote hasta más grande. Que la conciencia moral hace lo mismo. ¿Qué hay que hacer para que no esté ese huecote? Hay que arrancar todo el desperdicio, hay que perforar y poner toda una carpeta nueva. ¿No es lo que hace Dios? Nos da toda una nueva vestidura, porque a Dios no le interesa tapar baches, Él le interesa transformar vidas. Termino leyendo esto nada más. La santidad de Dios, la cual rechaza el mal y se deleita en el bien, se expresa en la conciencia espiritual del creyente. Se expresa en la conciencia espiritual del creyente. Si deseamos andar según el Espíritu, no podemos cerrar nuestros oídos a la conciencia espiritual, ya que no importa cuánto hayamos crecido espiritualmente, es decir, no importa cuánto sepamos de la palabra, no importa cuántos años hemos estado viniendo a la iglesia, no estamos exentos de equivocarnos alguna vez. ¿Ok? No estamos exentos de equivocarnos. Aún Jesús, hasta el último segundo, el soldado le dijo: si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de ahí? O sea, no estamos exentos en ningún segundo de nuestra vida de equivocarnos. La cuestión aquí, y bueno, voy para allá, la función de la conciencia no se limita a reprendernos cuando hacemos mal y hacer que nos arrepintamos. Si así fuera, su función no sería completa. Si estamos pensando hacer algo que no agrada al Espíritu Santo, aún antes de que lo llevemos a cabo, la conciencia espiritual, juntamente con la intuición, que es la otro elemento del Espíritu, se levantan para protestar, haciendo que perdamos la paz. Por eso, cuando vas a hacer algo malo de acuerdo a la palabra, ¿cuántos están a punto de hacer algo malo y está el corazón así? O como decía el pastor, ¿verdad? El niño que se va a robar un dulce y voltea a ver si nadie lo está viendo. Eso es la voz de eso es el acto de la presencia junto con la voz de la intuición, hablando de que estás a punto de hacer algo malo y te hace perder la paz. Por eso no estás tranquilo cuando estás haciendo lo malo o cuando estás a punto de hacerlo. Ahora, lo increíble es de que nosotros somos más tremendos que el trabajo de la conciencia y la intuición. Porque aunque la conciencia y la intuición me hacen perder la paz, yo soy más gandalla y más fuerte, y de todos modos lo hago aunque perdí la paz. Porque no me importa que estoy sabiendo y sintiendo que estoy haciendo algo malo y aún lo hago. Quiere decir que mi voluntad, mi alma, fue más grande que la conciencia y la intuición, que me alertaron de no hacer eso malo que estaba a punto de hacer. ¿Sí están aquí? Ok, últimas 2 líneas. Si los creyentes escuchan la voz de la conciencia, que es la intuición, no se van a equivocar nunca. ¿Sí lo captaron? Pues claro, si mi conciencia espiritual está siendo gobernada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, dijo Jesús, nos iba a hablar y recordar las cosas que ya Dios nos dejó, lo que Jesús enseñó, para enseñarle a mi conciencia espiritual cómo guiarme,
por la manipulación del Espíritu Santo. Y luego Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas que habrían de venir. Entonces, si Él me va guiando, me va piloteando, me enseña las cosas que han de venir y me enseña de acuerdo a lo que Jesús ya dejó instituido en su palabra, no me puedo equivocar nunca, porque Dios nunca se equivoca. Por eso, si el creyente, si el Hijo de Dios escucha la voz de la conciencia, nunca se va a equivocar. Ahora, voltea la tortilla nada más. Si te equivocaste, no te habló la conciencia o violaste la conciencia. Te alertó y aquí el mero mero soy yo. Así que todos estamos expuestos a equivocarnos. Todos estamos expuestos al mal. Por eso Dios no juzga por tocar el árbol, Dios juzga por comerlo. Dios no juzga por estar expuesto. Si nosotros hacemos eso, wow. Si escucho la voz de mi conciencia espiritual, no moral, espiritual, no me voy a equivocar nunca. Ahora, si escucho solamente la conciencia moral hasta me puede llevar a la muerte. ¿Sí están aquí? ¿Recibieron algo? Pónganse de pie, por favor.